días, compañeros, buenos días. El día de hoy me tocó exponer el tema implementación del laboratorio dental protésico y sus elementos esenciales. Bueno, nos dice que un laboratorio dental es aquel cuyo ámbito de actuación o en el sitio donde se desempeña es en el diseño, la preparación, elaboración, fabricación, modificación, reparación de prótesis dentales y aparatología, ¿no? Por ejemplo, la de ortodoncia, ¿no? Mediante la utilización de diferentes productos, materiales dentales, técnicas, procedimientos, de acuerdo a las indicaciones o a las necesidades que nos transmite el odontólogo. Nos dice que en algunos países ya existe alguna normatividad para poder implementar un laboratorio dental, pero en el Perú aún no se cuenta con los mismos, ¿no? Seguimos. Nos dice que en el ejercicio de la actividad profesional del protésico dental, nos dice que los locales donde se van a desempeñar estos profesionales tienen que contar con áreas delimitadas para poder llevar a cabo de la mejor forma sus actividades, ¿no? Y estas deberán estar equipadas con las diferentes herramientas y maquinarias necesarias para la fabricación de cualquier tipo de prótesis, ¿no? Como por ejemplo, ¿no? Nos dice el ambiente general, ¿qué es lo que debe tener? Como se nos muestra en la imagen, dice, el ambiente general deberá tener herramientas básicas, deberá tener una recortadora de modelos, aspiradora, vibradora, etcétera, ¿no? Y después para cada ambiente, dependiendo a lo que se vaya a fabricar, por ejemplo, una prótesis de resina, una prótesis metálica, una prótesis fija, una prótesis implante soportada o ortodoncia. De acuerdo a eso, pues varía, ¿no? ¿Cuáles son las herramientas y las maquinarias? Va a variar de acuerdo a la necesidad de cada espacio. Ahora también nos dice, ¿cuáles son los requisitos generales o aquellas condiciones que deben cumplir los laboratorios de prótesis dental? Nos dice que las paredes, el suelo y los techos deben mantenerse limpios y deben ser fáciles de limpiar, ¿no? Y también dice que habrán de estar diseñados de forma que sean lavables, ya sea con, por ejemplo, los acrílicos, por ejemplo, que se instalan, ¿no? Para que sean más lavables, para que sea más higiénico, y que también este material pues no debe permitir la acumulación de la suciedad y el polvo, sobre todo para el mantenimiento de los materiales con los que nosotros trabajamos. Nos dicen que aquellas condiciones en las que se debe trabajar deben ser ideales, no deben tener pues humedad o exceso de frío, ¿no? Quién sabe, ¿no? De forma que esto no altere la calidad de los productos, ¿no? Nos dice que las superficies de cada área debe ser adecuada a las necesidades, ¿no? Como les dije hace un momento, debe adecuarse de acuerdo a la prótesis a la que nosotros vamos a desarrollar o a la función que vamos a desarrollar. Y también debe estar adecuado de acuerdo al número de personas que trabajen en ese espacio. Es decir, cada persona debe tener buena iluminación, ¿no? Para poder trabajar bien, y que estas áreas deben estar delimitadas, pero no necesariamente tienen que estar aisladas unas de las otras. Luego nos dice que todos los laboratorios deben contar como mínimo con una zona auxiliar donde se pueda recepcionar los futuros trabajos, y también se puede hacer los papeleos, etcétera, ¿no? Y también tiene que tener un área común de escayola o de yeso, dice, ¿no? O en su caso, o de fundición, así como un área en la que pueda llevarse a cabo el montaje, modelado, devastado o pulido, ¿no? Dependiendo del tipo de prótesis que nuestro laboratorio vaya a fabricar. Luego dice que en un ambiente donde se desarrollan prótesis no deben existir sillones dentales, ¿no? Eso no es apto. Luego nos dice que también deben haber sistemas de extracción de aire, ¿no? Para poder garantizar sobre todo la salud de los trabajadores. Bueno, está bien trabajar, pero no está bien exponer nuestra salud. Y luego nos dice que los laboratorios de prótesis dentales deben cumplir con determinadas condiciones higiénicas, ¿no? Sobre todo en los espacios en los que se maneja lo que son las impresiones o reciben las impresiones a los odontólogos, porque estos vienen con los residuos orgánicos del paciente, ya sea saliva, por ejemplo, o restos de sangre, ¿no? Y eso se tiene que desinfectar, sobre todo en el contexto de esta pandemia. Es muy importante
desinfectar nuestros modelos para evitar la propagación del COVID, ¿no? Del COVID-19. Y que además estos productos con los que vamos a desinfectar pues no alteren las características de los materiales, sobre todo los de la impresión, ¿no? Para que la prótesis sea ideal. Luego dice que cuáles son las áreas de un laboratorio. Un laboratorio deberá contar como mínimo con las siguientes áreas: una área de escayola o de preparación de modelos donde se trabaja yesos, otra área de fabricación o un área de montaje y modelado. Es decir, la área de fabricación se divide de acuerdo al tipo de prótesis en la que vamos a trabajar. Un área de despacho o zona para tareas administrativas, un área de servicios y vestuarios donde se puedan cambiar los trabajadores, y un almacén, ¿no? Donde nosotros vamos a tener nuestros materiales y donde también los vamos a registrar y vamos a utilizar nuestro balance, etcétera, ¿no? Luego nos dice el área de escayola o el área de preparación de modelo. En esta área dice se positiva las impresiones, ¿no? Y se realiza lo que es su montaje en el articulador. Nos dice que en esta área es muy importante realizar lo que es la desinfección de las impresiones, ¿no? O aquellos productos que van a llegar para ser fabricados, ¿no? O para ser preparados, ¿no? O van a ser reparados también en nuestro laboratorio, tienen que estar desinfectados. Porque, bueno, no solamente por lo del COVID, ¿no? Existen otras muchas enfermedades que también pueden atacar al personal que trabaja en un laboratorio dental. Aparte de ello, también debe estar implementado con otros equipos. Por ejemplo, dice un punto de agua corriente donde nosotros vamos a llenar vamos a trabajar con el yeso, una pileta vertedero con decantador, es decir, con un filtro para lo que es el yeso. Luego debe tener buena iluminación, debe tener una cocina, un calentador para poder hervir agua, para poder realizar otros procedimientos, una recortadora de modelos, una vibradora, etcétera, ¿no? Y obviamente un sistema de desinfección de las impresiones, porque eso es muy importante, creo que es lo más importante de esta área. Luego, el área de fabricación o área de montaje y modelado. Nos dice que esta área varía, ¿no? De acuerdo al tipo de prótesis que vamos a elaborar. Y obviamente todas estas áreas tienen que tener conjuntos de luz adecuados, ¿no? De acuerdo al número de personas que trabajen en ella. Y tiene que tener obviamente un sistema de aspiración para poder eliminar los residuos que se encuentren en el aire, ¿no? Y estas áreas se dividen en la metálica, donde se van a trabajar los PPR, las bases esqueléticas, acrílica y cerámica. Luego el área metálica, nos dice, ¿no? Es donde se elaboran las prótesis posteriores metálicas, también conocidas como las esqueléticas, ¿no? Y dice que este tipo de área debe tener el piso liso, ¿no? Para poder para que sea de fácil limpieza, ¿no? Y que debe tener diferentes maquinarias, como por ejemplo el paralelímetro o el paralelómetro, la duplicadora de gelatina o silicona, arenadora, baño electrolítico, pulidora, utensilios o herramientas básicas. Tiene que haber un sistema de fundición, un horno de precalentamiento de modelos, etcétera, ¿no? Como se muestra en la imagen. Es decir, esta área está equipada especialmente para poder fabricar las bases metálicas, ya sea de prótesis parciales removibles o fijas, u otras, ¿no? U otras impresiones, ¿no? U otras prótesis, por ejemplo, también puede ser resoluciones como lo que son las incrustaciones, coronas metálicas, etcétera, ¿no? La segunda área es la área del acrílico, ¿no? Donde van a elaborar lo que son las prótesis removibles, la parte acrílica, o donde se van a elaborar las prótesis totales, ¿no? Y nos dice que la maquinaria que se debe encontrar en esta área son la polimerizadora de resinas o composites, un horno de cerámica con bomba de vacío, un sistema individualizador de muñones, una máquina de vapor ultrasonidos, un sistema de fundición y un horno de precalentamiento de modelos, ¿no? Como se puede observar en la imagen, o sea, aquí también tiene su equipo especial, ¿no? Luego proseguimos con el área de cerámica. En este área pues se van a desarrollar lo que es el montaje de la cerámica sobre las estructuras, ¿no? Sobre estas áreas esqueléticas, por ejemplo de la prótesis fija. Ya se van a desempeñar en lo que es
en el esqueleto de los puentes, coronas, prótesis sobre implantes, etcétera, ¿no? Y para esto pues es necesario una mesa de trabajo limpia con pinceles y los diferentes tipos de cerámica, ¿no? Esta zona en muchos laboratorios nos dice que está separada de todo el resto porque tiene que mantenerse sumamente limpio, ¿no? Dice que en la actualidad con el avance tecnológico estas zonas presentan pantallas de ordenador y o tabletas para poder observar mejor el color de las piezas del paciente, ¿no? Para poder observar, por ejemplo, cuál es el color del diente del paciente y poder reproducirlo en nuestra prótesis para que se vea lo más natural posible. Luego seguimos con lo que son la zona del despacho o la zona para las tareas administrativas, dice, ¿no? Bueno, en esta zona se pueden realizar las tareas administrativas y también se puede llevar a cabo la recepción de los pedidos, ¿no? Y también y las prescripciones, ¿no? Nos dice, ¿no? O sea, todos los pedidos que nos lleguen podemos tratarlos en esta área, ¿no? Y de ahí pasarlos recién al área de escayola donde se va a desinfectar. Luego seguimos con el área de servicios y vestuarios, que estas deben estar separadas de la zona de fabricación, nos dice, y no podrán estar comunicados directamente con ella, ¿no? Obviamente porque vamos a contaminar, ¿no? Vamos a contaminar y va a haber contaminación cruzada. Dice que es importante cambiarse antes de entrar y salir del laboratorio, así como utilizar una bata y las medidas de seguridad necesarias para cada área. Algo que es muy importante es la seguridad en el laboratorio, ¿no? La seguridad en el laboratorio es muy importante porque nos ayuda a prevenir accidentes en el área de trabajo. Y eso sobre todo para lo que son los técnicos dentales, ¿no? Es disminuir el potencial riesgo ocupacional, es decir, el potencial riesgo de que nos ocurra algo, ¿no? Y hay que prevenir antes de lamentar, ¿no? Y nos dice que el laboratorio dental debe respetarse sobre todo lo que son las normas preventivas y la desinfección, sobre todo para poder cuidar, dice, ¿no?, la bioseguridad del profesional y también la del paciente. Es decir, cada vez que nos llegue un modelo, nosotros tenemos que desinfectar dicho modelo, dicha impresión o dicha prótesis para reparar, y posteriormente para devolverla también tenemos que desinfectarlo, ¿no? Y esto nos va a ayudar a evitar la infección cruzada, ¿no? Ahora proseguimos con lo que es el artículo científico. El título de mi artículo científico es Causas de contaminación de prótesis fijas en elaboración del laboratorio dental Korn de Cartagena en el año 2013, cuyas autoras son Yamar Shirley y González Ingrid, ¿no? Que es un artículo científico publicado en el año 2014. Dice, ¿cuál es el resumen, no? Nos dice que en la fabricación protésica pueden presentarse numerosos fracasos, ¿no? Y estos muchas veces son a causa de los espacios de un laboratorio dental. Nos dice que este proyecto se está desarrollando en un laboratorio de mecánica dental de la Corporación Universitaria Rafael Núñez, dice, ¿no?, en la cual se presenta contaminación durante el proceso de fabricación de las prótesis fijas. Entonces, para poder identificar cuáles son las principales causas de contaminación de estas prótesis en su fabricación, pues ha realizado este estudio, ¿no? Y a su vez también para poder brindar las recomendaciones pertinentes, ¿no?, para implementar medidas de control y en la elaboración de prótesis parciales. Es un estudio de tipo descriptivo observacional cuya población y muestra son las coronas ceramometálicas, es decir, en el elemento en el que se está trabajando, se está estudiando, son las coronas ceramometálicas o conocidas como metal porcelana, que son realizadas en este laboratorio en un periodo de estudio, en un cierto tiempo que han estudiado, ¿no? Y se evidenciaron como resultados que las principales causas de contaminación son por partículas de agentes contaminantes en suspensión en el aire, residuos de piedras o repasado o arenas de limpieza y contaminación superficial por agentes biológicos, y que la contaminación se presenta básicamente por la falta de herramientas de control en el ambiente de trabajo, falta de independencia de las áreas y falta de observación en protocolos de fabricación, independencia de las áreas de trabajo, instrumentos de uso único para cada etapa de la construcción de la aparatología protésica y también falta de aplicación de normas de bioseguridad según labor. Por ejemplo, estas son las imágenes que nos presentan
comentado en el artículo, donde nos dice que estos son los proyectos, los prótesis, ¿no? que se han encontrado defectuosas. Primero nos dice una porcelana lechosa y con manchas grisáceas. La segunda imagen nos muestra una porcelana con burbujas u ojos de rana o puntos negros. Y la tercera nos dice una porcelana también con burbujas y con manchas, ¿no? Con manchas negras, como se puede observar en la imagen. Y la última imagen nos dice que es una porcelana con puntos negros de superficie y burbujas, ¿no? Es decir, los trabajos de ese laboratorio dental estaban contaminados, ¿no? Entonces han tratado de buscar las causas. Y estos son los resultados, dice, ¿no? Dice, tabla número 1, número de coronas contaminadas y su causa. Número de coronas contaminadas por burbuja en Opacker, dice que son 8. Y que es el 6.6%, es decir, ¿cuáles son las coronas contaminadas, ¿no? Y cuál es la evidencia de que han estado contaminadas. Los puntos negros, la coloración en la cerámica, las burbujas de la porcelana, es decir, ¿no? Y también contaminación por fundente de soldadura, contaminación por sangre o saliva. Entonces son 121 coronas que han sido contaminadas, ¿no? Que es el 100%. Y la mayor cantidad de prótesis con contaminación pues es la contaminación por sangre o saliva, ¿no? Que es un 59%. Y nos dice como conclusión, como ya se dijo, que la principal conclusión fue que la contaminación de la cerámica y del metal se presenta por un ambiente de trabajo viciado de agentes potencialmente contaminantes, ¿no? Tanto biológica, física y químicamente. Biológica por la sangre y la saliva, física por todo el material pues que se transmite en el aire. Cuando nosotros, por ejemplo, desgastamos un metal, todo eso está en el aire y probablemente eso haya contaminado estas prótesis. Y dice que en el laboratorio dental de esta institución la contaminación se presenta principalmente por un área de trabajo compartida y llena de agentes potencialmente contaminantes. Es decir, que sí es importante que cada área de trabajo tenga su espacio, no necesariamente, como nos explicaba hace rato, tiene que ser aisladas, pero sí tiene que mantener su espacio separado de los otros, sobre todo si es que en dicho ambiente se va a trabajar cerámica, porque es en ella donde se va a notar sobre todo si está o no está limpio nuestro ambiente de trabajo, ¿no? Nos dice que, por ejemplo, esos agentes potencialmente contaminantes son los restos de cera, partículas de yeso, residuos de instrumentos de repasado y pulido, gases de cera del quemado del modelo, etcétera, ¿no? Y estas se encuentran suspendidas en el aire y se depositan sobre la prótesis para su proceso de fabricación. Es decir, nuestra prótesis va a estar contaminada. Y obviamente si es que tiene burbujas, etcétera, va a ser menos resistente, ¿no? Va a tener menor resistencia. Nos dice que también otra causa de contaminación es el uso por parte del personal de piedras de repasado contaminadas, es decir, se usa la misma piedra para pulir varias prótesis, ¿no? Que estas contaminan el metal y la cerámica y atraer la partícula de otros materiales como el yeso, cera, acrílicos, metales y otro tipo de prótesis, incluirlos directamente en el metal y la cerámica. Entonces hay que tener cuidado con ese lado también, ¿no? Con el uso de los diferentes materiales, ¿no? Que tienen que estar adaptados, sobre todo tienen que estar limpios para poder usarlo en una nueva prótesis, ¿no? Para no contaminarlo. Y también se debe a la contaminación superficial por sangre y saliva durante la prueba de la prótesis en fabricación al paciente de la clínica de odontología, ¿no? Y es decir, la contaminación también se debe a agentes biológicos, ¿no? De parte del paciente. Es decir, ya nos han devuelto la prótesis después de haberla probado en el paciente y nosotros no la desinfectamos y esta prótesis llega a contaminarse de igual forma. Eso sería todo. Muchas gracias.